Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Viaje intercultural, transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompel Cerco de la FM Riachuelo. Ibitu, Ramiko, Yanderet, Ancha, Yachtakunap, Huayra. Aire plurinacional. Aire plurinacional. Aire plurinacional. Yo diría que cuenten en principio cómo llegamos a la instancia del viaje, tanto desde Opinoa como desde la RIEDAI y la UNDAV, y ahí contamos cómo se sumaron los medios comunitarios. Bueno, cuento un poquito desde la perspectiva de la universidad. Seguro Walter también después tendrá la otra mirada, ¿no? Cómo lo percibía cada uno. En primer lugar, nosotros, desde Avellaneda empezamos a trabajar con Opinoa en el 2019. En realidad había habido ya una actividad donde Walter había estado en la universidad con un compañero boliviano que habíamos estado hablando, del proceso boliviano y de la realidad de los pueblos indígenas en la Argentina. Había sido una actividad de esas actividades sueltas que uno hace que son valiosas, pero había quedado ahí, ¿no? Había quedado flotando, creo que no me acuerdo si sería 2016, 2017. Pasa el tiempo y durante el 2019 recibimos un correo en extensión justamente del Consejo de la Nación Tonocote-Yutki, de Opinoa, donde se presentaban, donde planteaban que querían tener una reunión con la universidad y empezar a trabajar una agenda en común. Tenemos esa reunión con Walter. A mí, por mi área de trabajo me designan esa articulación. Tenemos una reunión y empezamos a ver qué posibilidades, en principio, de instalar el tema, que es una propuesta de Opinoa, trabajar que la comunidad universitaria conozca, ¿no? Hay pueblos indígenas en la Argentina, tienen una historia, una tradición, saberes, cosas que por ahí para el oyente de la radio o de este programa resultan obvias, pero que sabemos que no son obvias, ¿no? O sea, porque hay un silencio muy grande y a veces hay una negación que no es solamente la omisión, ¿no? Sino la negación, ¿no? Tapar la existencia, la preexistencia de los pueblos indígenas en la Argentina. Empezamos a trabajar y hacemos algunas actividades, principalmente con Walter, que era el referente que estaba más tiempo en el área, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el área de la universidad. Ustedes saben que las comunidades que están en Opinoa están fundamentalmente en el norte. Y cuando viene una delegación a finales del 2019, yo creo que sería noviembre, en uno de los viajes que realizan los distintos referentes, autoridades comunitarias que están en Opinoa, logramos hacer una actividad en Avellaneda, en una cátedra que era de diversidad cultural. Ahora no me acuerdo, pero es diversidad cultural, que es de la carrera de gestión cultural. Hacemos una mesa, una actividad que yo creo que estuvo muy linda, fue muy potente. En la mesa estuvieron integradas las distintas autoridades comunitarias y se escuchó, ¿no? O sea, siempre esta cuestión de que los pueblos indígenas tienen voz propia. Entonces, si bien la universidad tiene toda una tradición de investigar, o sea, el pueblo indígena como objeto de estudio, hoy en día lo que se está tratando de... Se ríe Walter porque sabe que... Sí. Sonó raro, pero después vamos a conversar sobre eso. No, es una tradición, es como en Occidente el conocimiento, y las universidades tenemos que hacernos cargo de esa herencia. Total. Es el conocimiento de diseccionar un cuerpo, ¿no? O sea, y lamentablemente en la Argentina ha habido indígenas embalsamados en universidades nacionales. Uno de los casos más emblemáticos es el de la Universidad de La Plata. Lógicamente, ¿no? O sea, en otro contexto histórico, con el genocidio de lo que se llamó Campaña del Desierto, con el cautiverio de esos líderes indígenas. Ahora, esa ciencia, lógicamente, fue cambiando, o sea, muchos antropólogos, muchos científicos muy comprometidos con la causa indígena, pero la manera de construir era como, nosotros los estudiamos.
Es muy terrible porque, bueno, implica una negación de la palabra, y no sucedía solo con de la historia, no sucede solo con los pueblos indígenas, digo, con los movimientos sociales. Creo que eso se ha problematizado mucho y creo que hay mucho para ver el vaso lleno. Hay en las universidades, hay mucho trabajo que se hace a la par, ¿no? Con el movimiento social. Caso, bueno, la universidad labura con los pibes, labura con un montón de organizaciones y uno trata de ponerse en pie de igualdad en el sentido de decir, bueno, ahí cada uno tiene su saber, digo, eso no significa que no puedo decir nada, pero dialogando, ¿no? Diálogo de saberes. Con los pueblos indígenas el objetivo es lo mismo y no podría ser de otra manera, si no, no podríamos estar trabajando con ellos. Creo que nos sacarían a piedrazos. y bueno, Opinoa... No lo pienses, no lo digas, Walter, por favor. Sí, ya te vi la cara. Pero bueno, por ahí para sintetizar un poco y si no me va a quedar, yo soy así de... me voy en el detalle. Otro programa, fue a las 7 para vos, Rodrigo. Para llegar a marzo, ¿no? Y bueno, pero lo importante era que Walter nos venía machacando, tienen que venir al territorio, que no es fácil porque también para la universidad, digo, es pasaje, viático, el tiempo... Pero bueno, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, armamos, entonces empezamos a planificar este viaje para marzo, que entró justo, digamos, o sea... Era el momento. Tiempo de descuento. Entró justo porque si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, 2 días que tardábamos en salir, yo creo que no lo hubiéramos hecho. No. Y bueno, se pudo concretar ese viaje y la verdad que fue un aprendizaje enorme porque ahí... uno ve los cuadros que hay en las comunidades, uno ve la experiencia de organización, de lucha. Yo en varias ocasiones repito lo mismo, ¿no? Pero digo, compañeros, compañeras, hermanas, hermanos que podrían estar en ministerios, podrían estar secretarías. Digo, gente muy capacitada, con mucha claridad conceptual, ¿no? A veces en la política, a veces uno está en el día a día o en el pequeño, ¿no? En lo inmediato, que está bien porque a veces es lo urgente, pero pensamiento estratégico, con discusiones a largo plazo, y yo digo lo mismo, a mí me encantaría que estén ocupando, no solo ocupándose de las reivindicaciones indígenas, no, me gustaría que estén ocupándose diagramando, haciendo gestión pública. Exactamente, indígena o no indígena, porque hay una capacidad y una comprensión muy, muy importantes. Pasa la palabra, dice Rodrigo, así que te damos la palabra, Walter. Bueno, ¿cómo fue el otro lado? Pues tenemos el lado académico, ¿cómo es la otra mirada? Todo arranca porque nosotros en el 2009 somos fundadores de una organización nacional, creo que fue en la historia de la Argentina fue la primera con esa magnitud, desde Tierra del Fuego hasta el norte. Y bueno, nosotros como organizaciones que estamos en Opinoa fuimos fundadores de esa organización nacional, y bueno, después, como el ser humano tarda un montón en juntarse, pero es campeón para separarse después, ¿no? Eso es rapidito. Entonces nosotros en el 2014 decidimos trabajar solo nos retiramos de ese espacio y trabajamos como norte, pero en realidad venimos trabajando ya del 2009, con la misma temática, la misma, digamos, los mismos objetivos. El objetivo primero fue ver los objetivos, territorio, el acceso al agua y fortalecimiento de la organización. Entonces esas son las 3 cuestiones que nosotros venimos a la gran ciudad a gestionar. Pero no solamente con el Estado, sino con la sociedad en general, a proponerle a la sociedad interculturalidad. Bueno, así fue que empezamos a recorrer, conformamos una red de personas, de organizaciones, de universidades, sindicatos que están en la red, que quieren participar activamente en la causa y por ahí por la falta de información que hay, no sabían cómo. Y nosotros tardamos más o menos 2 años en poder entender esa idea, pero ¿cómo la proponíamos? Porque nosotros decíamos, bueno, vení, sumate, pero bueno, ¿y cómo? ¿Desde dónde? Y nosotros tardamos 2 años en encontrar podríamos decirle, ese producto para presentar. Y bueno, una de las cosas que pasó fue que acampamos por la prórroga de la ley, que los pibes vinieron a la campe. Yo te saqué una foto que tenemos una foto tuya. Una foto que, disculpen, pero el lente estaba medio oscuro. Sí. Pero tengo tu foto. Y bueno, la cuestión es que eso va dando sus frutos, venimos a tirar semillas, ¿no? Como decís, y bueno, va dando sus frutos. La red hace 2 años que funciona y siempre decimos, vengan a conocer el territorio. Bueno, y así fue. Los primeros que se largaron de la red fue en el Año Nuevo, en junio del 2019, que fue la última vez presencial que lo pudimos hacer, el Año Nuevo en Herrera.
en el departamento de Avellaneda, en Santiago, viajó gente de la... No, perdón, en octubre viajaron... en octubre del 2018 viajaron alumnos y docentes de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales. Después fueron al Año Nuevo de la Universidad de Quilmes. Y después viajaron ya a un recorrido en los territorios, porque en ese caso habían ido solamente a nuestro territorio. Y ustedes saben que estamos en 4 provincias. Uh-huh. Así que bueno, eso se fue dando y nosotros sabemos positivamente que todo lo que nosotros estamos acá hablando 2 horas, con estar en el territorio prácticamente no hace falta hablar. Es como que se siente, se percibe, y ahí está donde nosotros decimos, lo que sentís es. Ahora, nos criamos con una educación que dice todo lo contrario. Dice es muy que las difícil. Cosas se tienen que ver, se tienen que tocar, y bueno, y lo intangible no existe. Nosotros decimos, bueno, vengan al territorio. Bueno, y ahí la universidad se largó, hicimos Santiago, Jujuy y Salta. El último día, la última reunión en Salta la suspendieron porque ya estaba lo del encierro. Sí. Y bueno, creo que eso fue muy positivo, y ahí siempre destaco que viajé con 4 personas que no conocía. El Rodrigo era el que más contacto tenía, pero los demás eran los que más cara de peligroso tenían, ¿no? Y bueno, y había una militante de una organización social que estuvo 1.200 kilómetros explicándome cómo teníamos que hacer la militancia en los territorios, ¿no? Y yo estuve 1.200 kilómetros pensando, ¿cómo carajo le explico? Sin agredirla, sin decirle, che, escuchame, ¿viste? Bueno, no importa quién, pero no importa, la cuestión no, que a la no vuelta, la cuestión fue de ida. A la vuelta ya la cosa venía más, ¿no? Y dijo, yo trabajo en comunicación, ¿en qué puedo ayudar? Y listo. Ahora sí. Solita Y bueno, tenía claro, que hablar. Claro. Y bueno, y ahí le dijimos que era la parte más débil que nosotros tenemos, que nos cuesta mucho visibilizar, y que queríamos tener ingreso a las radios, pero ya con una propuesta. Pero no la sabíamos armar. Teníamos la idea, pero no teníamos técnicos que nos expliquen. Entonces, lo que queríamos era un enlatado de un programa de 1 hora y 2 horas. Nosotros poníamos los temas, los referentes que iban a hablar, y empezar a buscar radios que digan, bueno, lo tomamos. Bueno, y así surge la primera reunión con Manuel, recién estaba haciendo memoria, y nos proponen un segmento. Y yo internamente decía, pero nosotros queremos un programa, ¿viste? Pero, y lo mismo, ¿viste? Decir, bueno, viste que a veces te apurás mucho y se espanta la perdiz. Exacto. Bueno, ya teníamos algo. Claro, que no se espante la perdiz, arranquemos con el segmento. Y bueno, y así fue el origen del segmento. Después fuimos afirmando un poquito más de la relación con los pibes, que también nos colaboran con mercadería que reciben del gobierno, con las comunidades que tenemos acá. Después con la UNDAP también. Bueno, todo se fue afianzando. Y la verdad que nos entusiasma mucho esto, porque en nuestros territorios, cuando llegan los resúmenes... No te alejes del micrófono, bueno. Cuando llegan los resúmenes, que se llaman la Radio CUT, eso, es eso, ¿no? Radio CUT. Bueno. Algunos acá le dicen Robocop. Robocop. Así que no te das problema. Y bueno, nuestra gente que tiene la posibilidad desde los territorios, los que tienen señal, bueno, ahí tuvieron que hacer un poco de logística las 2 Marianelas, porque tenés que ver si tiene señal, si no tiene señal, bueno, todo un tema. Así que bueno, estamos contentos, creo que el resumen es positivo. Y así llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo fue eso de venir a una radio, no? ¿Cómo lo tomaron los compañeros de los pueblos, no? De abrir esa puerta y decir, bueno, ahora van a escuchar otros quiénes somos, cómo somos, de qué manera estamos hechos. ¿Cómo lo toman del otro lado? Sí, bueno, lo de la radio es toda se transpira un poco al principio y bueno, después ya cuando te va acostumbrando. Y después también depende mucho también del carácter de cada uno. Hay referentes que le tienen que tirar un balde de agua para que pare de hablar. Hay otros referentes que se animan 1 vez, 2 veces y bueno, hablan lo justo. Depende mucho de eso. De cualquier forma, fue muy importante porque nosotros venimos a proponer interculturalidad. Pero lo primero que tenemos que demostrar que entre nosotros ejercemos la interculturalidad. Porque hay 6 pueblos en Opinoa. Se hablan 2 idiomas, se mantienen, y somos 172 comunidades, sumadas las organizaciones de los distintos pueblos. 4 provincias. Entonces nosotros tenemos que ser muy firmes en lo que venimos a proponer, porque si del otro lado viene alguna con malicia, alguna pregunta, y vienen a proponer la interculturalidad, y entre ustedes, bueno, acá está demostrado. Acá han salido mahuacas, guaraníes, tastil, todos los pueblos que están en Opinoa salieron en este, y no fue una casualidad, es que lo decidimos que sea así, y han salido mujeres, hombres. Entonces eso entraría en lo que es el fortalecimiento de la organización, porque afianzamos alianzas en lo que es donde decide el Dios católico, Buenos Aires, y vamos avanzando y nunca sabemos que en esa semilla que plantamos qué puede surgir.
siempre pensamos que lo que va a surgir es muy bueno y siempre va a superar lo que iniciamos. Entonces ahora ya estamos pensando cómo vamos a superar este segmento, ¿no? Superar en el sentido positivo. ¿Cómo va a crecer este segmento? Y fue creciendo solo, porque nosotros no pedimos más minutos, ustedes nos fueron dando más minutos. Planteamos eso y hablamos nosotros en primera persona, que aparte nos cuesta instalarlo para nosotros, hacia adentro. Y no fue solamente eso de la virtualidad, también veíamos tanto conversatorio. Los antropólogos hablan de los indios, los sociólogos, el profesor, el académico, magíster, no sé en qué cosa. Están hablando de nosotros, están hablando de nosotros. ¿Y cuándo hacemos un conversatorio nosotros? Y bueno, y ese fue el primer desafío también después de la radio. Acá ya estábamos haciendo esto. Primer conversatorio que no me puedo acordar cuál fue el primero. El de la madre tierra que nos da la vida. Que dejamos porque la madre tierra que da la vida es el título de una campaña por la ley de propiedad comunitaria. Entonces dijimos, bueno, ese tiene que ser el título de todos los conversatorios. Y el primer conversatorio que nos animamos a alargarnos, nos acompaña, la PDH nos dice, bueno, nosotros ponemos la cuestión técnica, la aplicación, la PDH argentina, ¿no? Y bueno, también eso fue un desafío, y ya después, una vez que agarramos no ritmo, me saca nadie. En octubre, cuando todo el mundo sale a buscar indios e indias, lo digo así irónicamente también, Muy ¿no? bien, hay que ponerle que octubre humor. se semiliza, todo el mundo... Después hasta otro octubre del año que viene Se olvidan. Sí, cierran el libro. 5 conversatorios en octubre. Entonces, bueno, ya después ya invitábamos políticos, todos los conversatorios tienen una mirada política. Bueno, estuvo, qué sé yo, Victoria Donda, estuvo la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, el rector Calzoni de la Universidad de Avellaneda, el rector de la Universidad de Santiago del Estero, que es tonocoté indígena y se presenta como tal. Fueron unos conversatorios muy, muy, muy interesantes, y también hubo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, hubo un panel de 6 mujeres, nativas y no nativas. Bueno, entonces todo eso sumado, pero el ejercicio de la radio nos vino bien. Así que bueno, y acá estamos. Por ejemplo, hoy, contento porque hemos conocido a Riachuelo. Por ejemplo, hoy conocimos a Marianela, que es la que los entrevistas la conocimos hoy. Era todo virtual y teléfono. Bueno, contento, creo que fue muy positivo y pudimos hablar nosotros. Eso era lo primordial, hablabas de los tiempos, ¿no? Y siempre conversábamos con Maru y era el pensar en que no podíamos poner un tiempo a lo que salía y a lo que surgía de cada conversación. Que ese tiempo era necesario, que no había que marcar un stop, ¿no? O un parate, sino que necesitábamos esos tiempos para que los compañeros, para nosotros también conocer, porque nosotros esto no es una radio, somos militantes. Entonces, ese vínculo que se iba armando y que se fue armando desde cada uno, para nosotros era sumamente importante. Nosotros no tomamos un segmento como si fuese un segmento. Nosotros tomamos un vínculo entre compañeros que necesitamos para la lucha. Sí, y a eso también le sumo que era re loco como conocer y entrar en un ritmo distinto. Acá en la ciudad la verdad que es algo que vos me decías siempre, ¿no? Como que ustedes hablan con los distintos medios y les dicen, bueno, necesito un audio de 2 minutos. Y vos decís, pero nosotros no les podemos explicar todo lo que pensamos de las cosas en 2 minutos porque hay toda una explicación de la cosmovisión y de la forma que tenemos de vivir que queda sin decirse. Entonces, nosotras en el ritmo que traíamos toda la semana de la ciudad y eso, nos sentábamos a hablar con los distintos compañeros que, dicho sea de paso, también nos permite hacer mucho más federal todo esto de la información que se va generando. Primero nos íbamos dando cuenta que hay otros tiempos para desarrollar ideas, porque en los distintos lugares no solo se habla distinto con entonaciones, sino que hay otros tiempos para explicarse. Sí, bueno, ese es el desafío, ¿no? Decir, miren, nosotros tenemos nuestros tiempos, y nuestro tiempo significa eso, nuestro tiempo para todo, para pensar, nuestro tiempo para accionar, nuestro tiempo para expresarnos. Y bueno, pero ¿cómo le decimos al de la ciudad que te dice, explícame la ofrenda a la Madre Tierra en 2 minutos? Imposible. ¿Qué le digo? Lo primero que te sale que es, ¿por qué no me explicás el preámbulo de la Argentina en 2 minutos? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Por qué sos argentino en 2 minutos? Y entonces, bueno, es como que accedemos porque sabemos que es eso o nada. Porque después sabemos que después eso se va a modificar. Porque nosotros entramos, decimos, en el tiempo del destiempo, no sé si está bien dicho, pero cuando nosotros empezamos a relacionarnos y a hablar del tema, empezamos
como que perdemos la noción del tiempo. Totalmente. Y bueno, y eso tiene que ver con las energías. Las energías intangibles que la cultura occidental todavía... Estamos esperando que la ciencia y la cultura occidental... Lo firmen. Claro, así. Bueno, hacemos una tandita, un tema cortito y volvemos al balance que tenemos tiempo. Yo me quiero quedar acá. 18:40, seguís escuchando Rompe el Cerco y estás en el segmento Aire Plurinacional y le damos la bienvenida a Marianela Mota, acá que fue parte ahí también de lo que fue estas producciones de los viernes en Rompe el Cerco. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Un gusto y un placer, una alegría enorme estar acá y como recién escuchaba, decía Walter, nos conocemos personalmente, nos tocó esto en la pandemia, pero nada, muy contenta de compartir el segmento y acompañar la causa ya desde hace unos meses. Muy bien. Che, que un poquito hablando sobre el programa y estamos balanceando lo que fue, yo ya expuse lo que fue para mí y después te lo volveré a decir en privado. Un poco contar, ¿no? Lo que fue la cocina del programa. Ni bien sabemos, nosotros haciendo un programa que hay que ponerle cabeza, que hay que pensar también en qué sentido uno va a exponer lo que va a exponer, cómo se produce, cuáles son las ideas fundamentales que uno quiere, como bien decías Walter, ¿no? Uno habla en primera persona, uno expone lo que somos y muestra. ¿Cuáles son los temas, ¿no?, que pudieron discutir para tocar, con qué sentido, por qué impacto uno quiere hacer también en el otro cuando se presenta y cuando muestra? No sé quién de los tres quiere arrancar. Bueno, arranco yo. A ver. Que ustedes estuvieron en las producciones. Estuvimos en las producciones. La verdad que empezamos de forma experimental, ¿viste? Como planificando y haciendo al mismo tiempo. No es que teníamos todo muy acordado de entrada. De hecho, las primeras vueltas como que fueron así como medio un poquito más tarde, o así a las corridas, no, sin saber muy bien qué forma darle, pero a medida que fuimos haciendo, le fuimos encontrando, como le gusta decir a Manu, el agujero de mate. Y nada, y se formaron dinámicas interesantes con la co-conducción de los distintos compañeros de Opinoa de lejos, porque no necesariamente siempre estaba Walter, que es el que está acá más cerca de la radio, sino que eran de distintos territorios, y hablar, viste, sobre distintos temas con ellos era interesante, porque no solo les daba oportunidad de tomar la palabra, sino también hacían una experiencia así de como de un manejo del aire interesante. Y después ahí empezamos a tener, como habiéndole encontrado alguna lógica, alguna forma así un poco más creativa, con más sentido, empezamos así a tener más reuniones en las que planificábamos como una grilla, tratábamos como de tener producciones un poco más adelantadas por esta dificultad con la conectividad con algunos compañeros. Y la verdad es que los temas eran como muy compartidos, me parece a mí, como que todos, cada vez que uno decía, estaría bueno que hablemos de esto, y todos decíamos, sí, no hay duda. Era como que había como un criterio político sobre qué temas hablar, como muy unificado. Sí, además son tantos los temas para poder visibilizar y aprovechar el espacio y el segmento que como decís vos, Maru, sí, vamos para adelante con este tema, con aquel, por ejemplo, el tema de la medicina ancestral, la charla que tuvimos, la entrevista o charla tan amena que tuvimos con Daniel Zaragoza, en donde fuimos aprendiendo nosotros que estamos de este lado un montón de cosas, recordar la experiencia de Víctor en el rescate en la montaña, un montón de temas. Hasta hace poco, hace unos programas atrás, el tema de los bosques, toda la agenda que se fue generando, que fuimos armando en el equipo de trabajo, aparte maravilloso, así me encantó, o sea, realmente se trabaja en equipo, respetando yo lo que rescato y lo que aprendí en estos meses de la cosmovisión indígena es el respeto por el otro, aprender a escuchar, esto que hablaban recién de los tiempos, que todos tenemos tiempos distintos y que desde ese respeto y a veces de un silencio también cómo se aprende, ¿no? Tanto, la verdad que es muy gratificante. Tanto como estudiante de periodismo de la Universidad de Avellaneda, a la que estoy muy agradecida. Y también quería hacer un paréntesis para decir esto de que rescatar, esto de que generan los profesores en la universidad pública, que no pasan todas, de acercarte a
a tener la experiencia de un programa de radio o escribir para un blog, ahora en este caso el blog de la Riachuelo. Nada, estoy muy agradecida y bueno, después, conocer el mundo de indígena, que en mi caso hasta hace unos meses era desconocido, pero siempre internamente muchas veces se lo comenté a Walter por privado que tenía como algo muy interno que me llamaba, que me daba curiosidad. La verdad que muchos temas para abordar y que quedan un montón para visibilizar, para debatir, para contar, ¿verdad? Rescato un poquito hasta que arranques con lo que dice Marianela. Es una parte de nuestra historia, ¿no? Y uno tiene esa conexión porque hay una historia que nos robaron, que es nuestra también. Me parece que es ahí cuando uno siente ese acercamiento y decir, hostia, esto lo siento y esto me lleva adelante porque es esa historia que los poderosos nos robaron. Nada más, y me emociono. Antes de que hable Walter, le vamos a dar la bienvenida a Selva, que Selva es una compañera de la Riedai. Selva, ¿nos escuchás? Sí, muchas gracias por llamarme. Hola, bueno, si querés presentate, porque como fue un llamadito así concretado sobre la hora, si querés te podés presentar. Bueno, mi nombre es Selva Cena, soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes, del área de Economía Social y Solidaria, y bueno, desde que se inició la Riedai, en noviembre del 2018 se formalizó en una reunión que hicimos en la Universidad de Quilmes. Fue muy lindo porque hicimos toda una ceremonia y acordamos ahí el nombre de la red. Vinieron muchas personas de los territorios, de distintas comunidades, así que bueno, ahora llevamos 2 años trabajando, uno más presencial y territorial y otro más virtual, pero bueno, construyendo la interculturalidad y viviéndola, así que muy contenta de estar en este espacio y en esta construcción. Bueno, Walter, el micrófono es todo tuyo. Sí, yo quería destacar algo que tiene que ver con el componente, ¿no? El componente del viaje a los territorios, el componente de la red en general, como en este caso de Selva, y el componente particularmente de este espacio, de este segmento. Nosotros abordamos generalmente las universidades porque nos interesa mucho llegar a los jóvenes, a los estudiantes. Y bueno, este segmento en definitiva tiene un componente de una radio comunitaria que está dentro de lo que es una organización social, con una periodista joven y una estudiante. Entonces, bueno, creo que reúne todas las cuestiones que nosotros necesitamos para poder difundir otra cosmovisión. El caso de Rodrigo, que tiene la capacidad para pasar de la palabra a la acción, que no siempre es así, ¿no? El ser humano habla y después concreta el 30% de lo que dice. Y eso que es antropólogo, Y eso que es antropólogo. Tiene la desventaja que es antropólogo. Esto que quede en broma, ¿no? Sí, no se va a enterar. Es un chiste del viaje, es un chiste del viaje. Y en el viaje había 2 antropólogos y 2 periodistas. Imagínate que a mí, que me gusta hablar, hablé 5 minutos en 4.000 kilómetros, ¿no? ¡Qué horror! La próxima viajás solo. Me zumbaban los oídos. Y bueno, eso creo que es muy, muy importante para fortalecer un espacio y concretar el objetivo que nosotros venimos a traer a Buenos Aires, que es propuestas, a pesar de todo lo que nosotros nos ha pasado, a pesar de lo que vos decías, que nos invisibilizaron, que nos invisibilizan todos los días, porque en la currícula de la escuela, en la educación pública formal, ahí está intacta la espada y la cruz. Todos los días nos hacen desaparecer. Entonces nosotros como objetivo final tenemos que armar el contenido para cada ciclo, jardín, primaria, secundaria, y generar las condiciones políticas para que eso se incorpore a la currícula. Y ahí recién vamos a tener una educación intercultural bilingüe. Porque hoy hay una ley que hace 2007 se votó, E y B, no se aplica en ningún lado. Entonces creo que hay un componente de estudiante, en el caso de Marianela, la otra Marianela que es periodista, de Eva, que bueno, nos recibe como si nos conociéramos hace un montón de tiempo, la amabilidad que sentimos cuando venimos acá a los pibes, de la Universidad de Avellaneda, que tiene esa característica, no pasa de la palabra a la acción. Y lo que nosotros necesitamos es eso. Venimos sin tanta vuelta. Claro, si no es la calecita, ¿no? La calecita, da vuelta y... Entonces creo que ese componente que tiene me parece que es lo que impulsa
y va a hacer crecer este segmento, que yo creo que no tiene techo. Digamos, nosotros todo lo que apostamos no tiene techo, no le ponemos un techo. Solamente tiene techo la causa indígena hoy, y nosotros estamos tratando de generar que no tenga techo, porque no hay voluntad política. De ningún gobierno que ha gobernado. La democracia tiene una deuda, y esa deuda, una de esas deudas que tiene, son la reparación histórica de los pueblos, naciones indígenas que habitamos en este territorio. Y otro es combatir al narcotráfico. Creo que son dos cosas que me vienen a la memoria así rápidamente. Debe haber otras, seguramente muchas, y muy valederas, pero bueno, uno es como que está focalizado a lo que le toca, ¿no? Así que creo que encontrar estos espacios vamos remando contra la marea, obviamente, ¿no? Yo, aprovechando que está Selva del otro lado de la línea, y medio para cerrar, te quería consultar en esto que hablaba Walter de los distintos componentes que generan este espacio, pero además de esta deuda de la democracia. ¿Cuál sentís que es la responsabilidad por parte de la universidad o de las universidades de saldar esa deuda? Y también el rol de la universidad en esto de no solo saldar una deuda, sino también generar alguna transformación social. Bueno, a mí me parece que la universidad tiene que ser la casa del pueblo, digamos, y que el pueblo somos una diversidad y un montón de intereses y de cuestiones que deben ser reconocidas, y que la causa indígena es una de ellas, claramente. Entonces, yo estoy muy contenta porque a partir un poco de este vínculo pudimos pensar algunas cosas, se concretó un proyecto de extensión universitaria en la UNCI que fue aprobado, digamos, de interculturalidad, donde somos integrantes docentes, estudiantes, pero también miembros de la comunidad indígena. También se generó en la Red SUNY el espacio, la comisión de la causa indígena. Me parece que las universidades tienen la absoluta responsabilidad de poner sobre la mesa esto que decía Walter, de que todas y todos los estudiantes conozcan la causa y se reconozcan, porque hay una cuestión también de negación de la identidad. Hoy decían ustedes, bueno, tenemos una historia invisibilizada, pero tenemos un presente invisibilizado también, y todo eso lo tenemos que trabajar, porque no es casual que esté invisibilizado. Entonces tenemos que generar todos los espacios para dentro de la universidad y también para la comunidad donde se reconozca esta causa. Y bueno, además, viste, yo trabajo en economía social y solidaria, y todo lo que hace la forma de reproducción ampliada de la vida natural, digamos, de los pueblos indígenas, tiene todo que ver con eso, el buen vivir, ¿no? La forma de producción y de toma de decisiones. Entonces, me parece que hay una oportunidad, pero que hay que trabajar un montón. También esto que decía Walter de Rodrigo, ¿no? Creo que somos muchos los que en este espacio hablamos y hacemos. Walter primero que ninguno, me parece. Y eso es re valioso, ¿viste? Porque si no, muchas veces la universidad se queda en esa burbuja que está alejada de la sociedad y no transforma. Y en este caso, este espacio me parece que va a llevar la transformación para el interior de las universidades, de las redes universitarias, y bueno, poniendo donde tienen que estar la causa y los pueblos indígenas. Nos queda por trabajar un montón, pero creo que vamos muy bien, que esto de que haya una red de universidades que estemos proponiéndonos esas transformaciones y distintas actividades, y claro que tenemos que aprender mucho. Pero bueno, lo vamos haciendo, y creo con mucho compromiso y con mucha honestidad. Podemos equivocarnos, pero nadie tiene mala voluntad, y eso está buenísimo, eso es recontra valioso. Bueno, yo no sé si alguno otro de ustedes quiere aportar algo más a este debate. La verdad es que se nos está terminando el tiempo. Sí, siempre el tiempo de estar retirado, ¿no? Me gustaría que haga una reflexión Marianela, una reflexión Eva y una reflexión la otra Marianela para cerrar, porque yo creo que nosotros ya que dijimos todo lo que teníamos que decir y vamos a seguir diciendo, y bueno, creo que hoy también tienen que tomar el protagonismo y escucharlos los que nos acompañan en lo que es la producción, ¿no? Para que esto salga. Mirá, le diste un micrófono y se adueñó del aire, ¿eh? Está bien, no te invito, no, la próxima vez te llamo por teléfono. ¿Está bien? No sé si... No, me parece que yo lo he dicho reiteradas veces cuando como militantes hablamos
de la lucha, hablamos de la unidad, ¿no? Tenemos ese horizonte del buen vivir, de cambiar este mundo que no es justo para los nuestros. Me parece que en este segmento vinieron a marcarnos ese camino. Me parece que cuando los hemos escuchado, hemos conocido desde las pequeñeces, y me parece que el conocerte, que vos me decís que a mí me pasa, que te conozco de toda la vida, el poder saber quién es Walter, otros compañeros, ¿no? Y entender de que la lucha es por ahí, que no estamos tan diferenciados, de que necesitamos, sí, sentarnos, seguir debatiendo y seguir discutiendo, pero vamos por el mismo camino, y me parece que eso es lo que realmente necesitamos. Este segmento a mí me ha marcado mucho. Será que mi abuela tenía descendencia indígena, y creo que por ahí me parece que viene tanta emoción que siempre me dio escucharlos y poder escuchar de la voz propia. Me acuerdo cuando hablas de las primarias que nos hablaban de la conquista de América, ¿no? Y todas esas cosas que uno fue mamando en este segmento de un plumazo, todo eso que nos habían metido y que uno trató de desconstruir. Este segmento hizo que eso se tirara a la mierda y que pudiéramos pensar en otra cosa. Así que yo tengo más que agradecimiento a lo que fue esto, y espero más. La 2.0. Esto no es la despedida, espero más, pero me parece que fue muy importante, y es importante para la lucha que los pueblos necesitamos dar. Mari. Sí, sin duda, coincido con Eva, y cada viernes cerraban el segmento diciendo, wow, terminamos volando, otro mundo es posible. Yo por mi parte también, voy a decir, me voló la cabeza ser parte de este segmento. Aprendí un montón de los hermanos de los pueblos ancestrales. La verdad que es maravilloso saber lo que es el buen vivir, o por lo menos tener la punta del ovillo y empezar a conocer qué quieren decir ellos con el buen vivir, que es esto de la armonía con el otro, de la armonía con la naturaleza, con la madre tierra, esto del respeto, conocer historias de vida de nuestros antepasados, comprender o entender qué es el territorio. Y esto que siempre marcaron ellos en cada charla, en cada entrevista, en cada conversación, de que no solamente es para ellos, sino que están en la lucha de hace años para todos los habitantes del planeta. La verdad que es muy gratificante, y también agradecida a Walter, a Rodrigo, a Maru, a Eva, a la FM Riachuelo, a la universidad, por haberme sumado y por haber sentido tanta buena energía desde el primer momento. Así que muchas gracias. Aviso a los oyentes que Eva se ve que se le cortó el teléfono, no hace falta volver a llamar porque ya no tenemos tiempo. Le agradecemos igual acá desde el aire mucho la breve comunicación que tuvimos. La verdad es que yo siento que el sentimiento es mutuo, porque la forma, por lo menos yo siento que la forma que tenemos de vida acá es nociva de alguna forma, ¿no? Tenemos naturalizados un montón de cosas que no nos hacen bien en la vida cotidiana, y que la verdad es que tener la posibilidad de conocer otras formas de vida te van como interpelando y te van haciendo repensar realmente qué querés, desnaturalizar eso que vivimos tan normalmente y que no nos hace bien, y te da la oportunidad de preguntarte qué querés para vos mismo y también para los otros, ¿no? ¿Qué querés construir con el otro para poder tener una vida mejor? De hecho, la verdad que fue un año muy, muy importante. No solo la cuarentena, sino también la pandemia y las cosas que eso trajo, pero también esto de poder conocerlo me abrió a mí mucho la cabeza para pensarme distinto a mí, y creo que es un potencial transformador re importante, y que me encantaría poder seguirme hermanando con todos ustedes, porque también una de las cosas que se sintieron al hacer esto que fue solidaridad. Fue como cuando analizábamos el discurso de Choquehuanca, esta idea de la comunidad y de que uno pone todo en la comunidad y no necesariamente tiene que pedir nadie a cambio, porque uno es parte de eso, y como que uno se da al otro como el otro se da a vos mismo. Entonces se siente, es una cosa que
que nada, yo soy más del mundo de las ciencias, es verdad, vengo de esa tradición por lo menos, pero puedo también por otro lado admitir que hay algo que se siente en el cuerpo y que es intangible y que ustedes lo hacen sentir y que me encantaría poder seguir buscándolo para mí y seguir acompañando todo esto y por sentirme cada vez más parte. La verdad que es impresionante todo. Ahora, Walter no quiere decir más nada. ¿No? No queda mucho para decir. Creo que la interculturalidad es un ida y vuelta. Ese revivir que hay otra forma de vida, no es que hay que construirla. Eso está y existe hace millones de años. Está tapada ahora con 3 camiones de tierra encima. Hay que fortalecerla y eso lo hacemos entre todos. Solo no podemos. Así que ese es el desafío. La interculturalidad tiene que ver con eso. Y nosotros por ahí preferimos hablar de reciprocidad en vez de solidaridad. Porque lamentablemente la palabra solidaridad es como media vertical, media... Es rara. Sí, y vemos cómo la ejercen otras instituciones religiosas, parte de la sociedad, cómo la ejerce esa solidaridad, es como que no nos cierra la palabra. Por ahí nos va más la de la reciprocidad. Esa reciprocidad es doy y eso va a volver. No importa si va a volver de vos, va a volver de las energías. En formar que hay otra forma de vida, eso ya es importante. Y que ustedes lo hayan entendido, bueno, obviamente, para nosotros es un logro, pero para ustedes también. Y ahí está el ida y vuelta, ahí está la reciprocidad. Walter, gracias, como siempre, por haber estado acá. Rodrigo, Marianela, Maru, vos yo ya te veo todos los días. Y a Selva, que también la tuvimos del otro lado, que la tuvimos de la línea. Listo, nos pasamos 3 minutitos, quédate ahí que ahí viene al Gran Pueblo Salud.